Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, esto es Diana Talks y el día de hoy voy a compartir con ustedes el cuento del escritor Edgar Allan Poe que se llama La carta robada. Este es un extracto de un libro que pude conseguir llamado Narraciones Extraordinarias de la editorial Panamericana y que bueno, tiene varios cuentitos acá, así que vamos a comenzar y que espero que sea de su agrado. De todas maneras, mis redes sociales en la cajita de información, y al ser una lectura que va a ser por decirlo así constante, por ahí voy a cometer algunos errores, siempre lo hago, y les pido por anticipación las disculpas del caso. Así que comenzamos. Nil sapientia odiosus acumine nimio. Nada es más odioso para el saber que la perspicacia excesiva. Me encontraba en París tras la caída de una tarde borrascosa en el otoño del 2018. En el otoño de 18. En el otoño de 1800. Disfrutando del doble placer del pensamiento y una pipa de espuma de mar en compañía de mi amigo Agustín Dupin, en su pequeña biblioteca trasera o gabinete de lectura en el tercer piso del número 33 Rue du Not Faubourg Saint-Germain. Durante por lo menos una hora habíamos guardado un profundo silencio, y a un observador casual podría parecerle que estábamos exclusiva y fijamente centrados en la fabricación y admiración de las crespas volutas de humo que oprimían la atmósfera del recinto. En cuanto a mí, sin embargo, me ocupaba en la discusión mental de ciertos asuntos que habían formado nuestro tema de conversación en un momento anterior de la tarde. Me refiero al incidente de la Rue Morgue y al misterioso asesinato de Mary Roget. Así lo consideré como una extraordinaria coincidencia cuando la puerta del apartamento se abrió de par en par y por ella ingresó aquel viejo conocido nuestro, Monsieur G., el prefecto de la policía parisiense. Le dimos una calurosa bienvenida, pues había casi tanto de divertido como de despreciable en el hombre, y hacía varios años que no lo veíamos. Estábamos sentados a oscuras de Dupin, y Dupin se levantó para encender una lámpara, pero se sentó de nuevo sin hacerlo. Apenas G manifestó que venía con el propósito de consultarnos, o más bien de solicitar la opinión de mi amigo respecto a un asunto oficial que había ocasionado gran cantidad de problemas. Si es algún asunto que requiera reflexión, observó Dupin, lo examinaremos mejor en la oscuridad. Esa es otra de sus excéntricas teorías, dijo el prefecto, que tenía la costumbre de llamar excéntrica a cualquier cosa que estuviera más allá de su comprensión, y así vivía entre una legión de excentricidades absolutas. Ciertamente, dijo Dupin mientras le ofrecía al visitante una pipa y rodaba hacia él una silla muy cómoda. ¿Y ahora, cuál es la dificultad?, pregunté. Espero que no se trate de otro asesinato. Oh, no, nada de esa naturaleza. En realidad el asunto es muy sencillo, y no dudo de que podemos manejarlo suficientemente bien por nuestra cuenta. Pero luego he pensado que a Dupin le gustaría escuchar los detalles del caso, por ser tan excesivamente excéntrico. Sencillo y excéntrico, dijo Dupin. Pues sí, pero no es exactamente así tampoco. La verdad es que a todos nos ha dejado bastante perplejos por ser un asunto tan sumamente sencillo y sin embargo tan desconcertante.
Quizás sea justamente la simplicidad del caso la que le impide que lo resuelva, dijo mi amigo. «Qué tonterías las que habla usted», replicó el prefecto, riendo de cuerpo entero. «Quizás el misterio sea demasiado sencillo», dijo Dupin. «Por todos los cielos, ¿a quién se le puede ocurrir semejante idea? Un poco demasiado evidente en sí mismo». «Ja, ja, 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 jo, jo, jo», rugió nuestro visitante profundamente entretenido. «Oh, Dupin, usted es verdaderamente increíble». «¿Y cuál es entonces el asunto en cuestión?», pregunté. «Se los diré», replicó el prefecto, en tanto daba una larga y constante contemplativa aspirada de su pipa y se acomodaba en la silla. «Se los contaré en unas pocas palabras, pero antes de comenzar, permítanme advertirles que este es un asunto de mayor privacidad y que yo podría llegar a perder mi posición actual si se supiera públicamente lo que he confiado a alguien». «Prosiga», le dije. «Oh, no prosiga», dijo Dupin. «Está bien, pues he sido personalmente informado por una fuente muy elevada del robo de un documento de máxima importancia en los recintos reales. Se conoce la identidad del individuo que lo robó, de esto no hay duda, pues fue visto en el momento de tomarlo. También se sabe que el documento aún está en sus manos». «¿Cómo se sabe eso?», preguntó Dupin. Se puede inferir claramente», replicó el prefecto, «por la naturaleza del documento y por la no aparición de ciertos resultados que surgían al instante en que éste saliera de las manos del bandido. Es decir, una vez que lo empleara como debe tener pensado emplearlo eventualmente». «¿Podría usted ser un poco más explícito?», pregunté. «Bueno, me aventuraré a decir que el documento le permite a su portador un cierto poder en un cierto campo en el que tal poder es inmensamente valioso». El prefecto gustaba de practicar la camándula de la diplomacia. «Aún no lo comprendo del todo», dijo Dublin. «¿No? Pues bien, la revelación del documento a una tercera persona, a quien mantendremos sin nombrar, pondría en cuestión el honor de un personaje de la más encumbrada posición, y este hecho le proporciona al portador del documento un dominio sobre el ilustre personaje cuyo honor y tranquilidad ha sido de tal manera comprometidos». «Pero este dominio», interpuse yo, «dependería de que el ladrón supiera que el personaje robado sabe quién fue el ladrón». «¿Quién se atrevería?» «El ladrón», dijo G. «es el ministro D, quien se atreve a todas las cosas, tanto aquellas indignas como aquellas que son dignas de un hombre. El método del hurto fue tan ingenioso como temerario. El documento en cuestión, una carta, para ser franco, había sido recibido por el personaje robado mientras descansaba a solas en su boudoir real». Boudoir es un gabinete o saloncito. Mientras la hojeaba, esta dama fue interrumpida por la entrada de otro personaje, exaltado del cual deseaba ocultarla muy especialmente. Después de un afanoso y vano intento de lanzar la carta en una gaveta, se vio forzada a colocarla sobre una mesa, abierta como estaba. Sin embargo, las señas del destinatario quedaron a la vista, con el contenido oculto, y así la carta no fue recibida. En ese momento hace su entrada el ministro D. Su ojo de lince percibe la hoja de inmediato, reconoce la caligrafía, observa la agitación de su destinataria y desentraña su secreto. Después de algunas transacciones de negocio que se realizan afanosamente como es su costumbre, produce una carta bastante similar a la epístola en cuestión.
La abre, finge leerla y luego la coloca en cercana yuxtaposición a la otra. De nuevo conversa sobre asuntos públicos durante unos 15 minutos. Al cabo de un tiempo, cuando se dispone a partir, toma de la mesa la carta que no le pertenece. Su justa dueña da cuenta de este acto, pero por supuesto no se atreve a llamarle la atención en presencia del personaje que no se ha movido de su lado. El ministro se escapa dejando sobre la mesa su propia carta, una carta sin importancia. Aquí, entonces, me dijo Dupin, tenemos precisamente lo que necesitamos para concretar la posición de dominio. El ladrón sabe que la persona robada sabe quién fue el ladrón. Así es, replicó el prefecto, y durante los últimos meses el poder adquirido de esta manera ha sido ejercido para fines políticos en una magnitud muy peligrosa. El personaje robado se convence cada día más de la necesidad de recuperar la carta, pero esto, por supuesto, no puede hacerse abiertamente. Finalmente, al borde de la desesperación, me ha comisionado el asunto a mí. Misión para la cual, dijo Dupin entre un perfecto torbellino de humo, supongo que no podría desearse o incluso imaginarse un agente más sagaz. Usted me halaga, replicó el prefecto, pero es posible que una opinión por el estilo haya sido acariciada. A partir de sus observaciones, dije, es claro que la carta todavía está en manos del ministro, pues en el acto de poseerla y no emplearla, el que le otorga el poder, al emplearla, el poder desaparecería. Es verdad, dijo G., y en esta convicción he fundamentado mis investigaciones. Mi primer paso fue a hacer una pesquisa intensiva de la residencia del ministro, y aquí mi vergüenza principal se hallaba en la necesidad de registrar la casa sin su consentimiento. Además, se me ha prevenido sobre el peligro que resultaría darle razones al ladrón para sospechar de nuestro plan. Pero, ¿ustedes suelen ir au fait? En francés, ir directo al grano. En estas investigaciones, dije yo, la policía parisiense ha hecho este tipo de cosas anteriormente. Evidentemente, y por ese motivo no me angustié. Además, los hábitos del ministro me proporcionaron una gran ventaja. Con frecuencia se ausenta de la casa toda la noche. Sus criados no son numerosos, duermen a cierta distancia de los aposentos de su amo y como su mayor parte son napolitanos, es fácil embriagarlos. Como ustedes saben, no poseo llaves que pueden abrir cualquier habitación o gabinete en París. Durante 3 meses no ha pasado una noche en la que no me haya ocupado personalmente la mayor parte del tiempo en registrar arriba bajo el Hotel D. Mi honor está comprometido y, para mencionar un gran secreto, la recompensa es enorme. Así no abandoné la pesquisa hasta que estuve completamente convencido de que el ladrón era un hombre más astuto que yo. Me parece que he investigado cada rincón y escondrijo de la casa en donde puede estar escondida la hoja. Pero no es posible, sugerí, que aunque la carta esté, sin lugar a dudas, en manos del ministro, éste la haya escondido en algún lugar distinto a su propia casa. Es muy poco probable, dijo Dupin. El peculiar estado actual de los asuntos de la corte, y en especial el de aquellas intrigas en las que se sabe que D. ha participado, hacen de la disponibilidad instantánea del documento, es decir, de la susceptibilidad a ser presentado en cualquier momento, un punto casi tan importante como su posesión. ¿La susceptibilidad a ser presentado?, pregunté yo. Es decir, a ser destruido, dijo Dupin. Es verdad, observé. Entonces es claro que la carta está en la casa. En cuanto a la posibilidad de que el ministro la llevara consigo, este punto queda fuera de consideración. Completamente, dijo el prefecto. Lo he mandado
asaltar 2 veces por falsos bandoleros y su persona ha sido requisada rigurosamente bajo mi propia inspección. Hubiera podido ahorrarse la molestia, dijo Dupin. Presumo que D no es enteramente un tonto, y si no lo es, debió prever estos asaltos como consecuencia natural. No es enteramente tonto, dijo G, pero es poeta, lo que en mi opinión dista de un grado para ser un tonto. Es verdad, dijo Dupin después de una larga y cavilosa aspiración de su pipa de espuma de mar. Sin embargo, debo admitir que yo mismo he sido culpable de ciertos malos versos. Me gustaría escuchar los detalles de la búsqueda, dije yo. Bueno, el hecho es que nos tomamos tiempo y buscamos en todas partes. Tengo una larga experiencia en este tipo de casos. Registré el edificio entero, sala por sala, dedicando las noches de una semana entera a cada uno. En principio, examinamos el mobiliario de cada salón. Abrimos todas las gavetas posibles y presumo que ustedes sabrán que para un agente de policía debidamente entrenado no existe una gaveta secreta. Un hombre que permitía que se le escape una gaveta secreta en una pesquisa de este tipo es un imbécil. El asunto es muy sencillo. Existe una cierta cantidad de bulto, es decir, de espacio, en cada gabinete. Además, tenemos reglas precisas. La 50ª parte de una línea no se nos podría escapar. Después de los gabinetes inspeccionamos las sillas, punzamos los cojines con las finas y largas agujas que ustedes me han visto utilizar. Retiramos las tapas de las mesas. ¿Para qué? A veces la tapa de una mesa o de otro mueble similarmente construido es retirada por la persona que desea ocultar el artículo. Cuando abre un hueco en la pata, deposita el artículo dentro de la cavidad y pone de nuevo la tapa. Las superiores e inferiores de los postes de la cama pueden emplearse de la misma manera. Pero, ¿no se puede detectar la cavidad por medio de una prueba de sonido?, pregunté. De ninguna manera. Si al depositar el artículo se le coloca un tapón de algodón lo suficientemente grande. Además, en nuestro caso, estábamos obligados a proceder en silencio. Pero no es posible que hayan retirado o destrozado todos los muebles en los cuales hubiera sido posible depositar el artículo de manera que usted menciona. Una carta puede ser enrollada en un espiral muy fino, que no difiere mucho en forma ni en tamaño de una aguja de tejer grande, y de esta forma podría ser insertado en el travesaño de una silla, por ejemplo. Supongo que no habrán desarmado todas las sillas. Ciertamente no, pero hicimos algo mejor. Examinamos los travesaños de todas las sillas del hotel y por supuesto las uniones de cada estilo del mueble con la ayuda de un microscopio sumamente poderoso. Si hubieran existido rastros de alteración reciente, los hubiéramos detectado al instante. Un solo grano de polvo de taladro o aserrín, por ejemplo, hubiera sido tan evidente como una manzana. Ningún desorden en el pegamento, ninguna separación inusual en las uniones hubieran escapado de nuestra detección. Por supuesto, habrán examinado los espejos entre la tabla y lámina y habrán punzado las camas de la ropa de cama, además de las cortinas y las alfombras. Naturalmente, cuando terminamos de registrar cada partícula del mobiliario, pasamos a examinar la casa misma. Dividimos la superficie total en compartimentos que numeramos para que ninguno fuera excluido. Luego inspeccionamos con el microscopio como antes cada centímetro cuadrado de la casa, incluyendo las 2 casas vecinas. ¿Las 2 casas vecinas?, exclamé. ¡Qué trabajo! Así es, pero la recompensa ofrecida es prodigiosa. ¿Y también incluyeron los terrenos de las casas? Todos los terrenos están pavimentados con ladrillo. Comparativamente no presentó mayor dificultad registrarlos. Examinamos el musgo entre los ladrillos y los encontramos inalterados.
¿Y los techos? Inspeccionamos cada centímetro de la superficie externa y tanteamos cuidadosamente debajo de cada teja. Supongo que habrán revisado los papeles de D y los libros de su biblioteca. Así es. Abrimos cada paquete y cada sobre. No solo abrimos cada libro, sino que pasamos cada página de cada volumen sin contentarnos en una mera sacudida, como es la moda entre algunos de nuestros agentes de policía. También medimos el grosor de cada cubierta con la mayor precisión y las escrutamos con el mayor celo bajo el microscopio. Si la encuadernación de alguno de los libros hubiera sufrido una alteración reciente, hubiera sido completamente imposible que este hecho escapara de nuestra observación. Punzamos 5 o 6 volúmenes recién encuadernados meticulosa y Punzamos 5, 6 volúmenes recién encuadernados meticulosa y longitudinalmente con agujas. ¿Exploraron el piso bajo las alfombras? A no dudarlo, retiramos cada alfombra y examinamos las tablas con el microscopio. ¿Y el papel de colgadura? Sí. ¿Miraron en los sótanos? Sí. Y como el tiempo y el trabajo no eran obstáculos, excavamos cada uno de ellos en una profundidad de 1,20 centímetros. Entonces, dije yo, sus cálculos están errados y la carta no está en la casa, como usted supone. Me temo que usted tenga razón, dijo el prefecto. Y ahora, Dupin, ¿qué me aconseja? Hacer una nueva revisión de la casa completa. Eso es absolutamente innecesario, replicó G. Tan seguro estoy de que respiro como de que esa carta no está en el hotel. No tengo mejor consejo para darle, dijo Dupin. Supongo que tendrá una descripción detallada de la carta. Ah, sí. Y aquí el prefecto extrajo una libreta de apuntes y procedió a leer en voz alta un recuento minucioso del aspecto interno y en especial externo del documento perdido. Al poco tiempo de haber terminado la lectura de esta descripción, partió más desmoralizado de lo que jamás había visto al buen caballero. Quizás un mes más tarde nos visitó de nuevo, encontrándonos ocupados de manera muy similar a la anterior. Recibió una pipa y un asiento y entabló una conversación común y corriente. Al rato le dije: bueno, G, ¿qué ha sido de la carta robada? Presumo que por fin se habrá convencido usted de que es imposible competir con la astucia del ministro. Maldito sea, dijo. Pero sí, ya estoy convencido. Sin embargo, realicé una segunda pesquisa tal y como Dupin lo sugirió. Pero todo fue un trabajo perdido, como yo había pensado. ¿Cuándo dijo usted que era la recompensa ofrecida?, preguntó Dupin. Pues, una gran cantidad, una recompensa muy liberal. No quiero decir cuánto exactamente, pero lo que sí diré que es que no me importaría entregar mi cheque personal de 50,000 francos a la persona que pudiera conseguirme esa carta. De hecho, el asunto cobra más y más importancia cada día, y la recompensa ha sido doblada recientemente. Si fuera triplicada, sin embargo, no podría hacer más de lo que ya he hecho. Pues sí, dijo Dupin, con un aire pensativo, entre aspiraciones de su pipa de espuma de mar. Verdaderamente, creo, G, que usted no se ha esforzado al máximo. En mi opinión, usted podría hacer un poco más. ¿No le parece? ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues, podría usted buscar consejos sobre el asunto, ¿no le parece? ¿Recuerda la historia que cuentan de Albernetti? No, al diablo con Albernetti. Sin duda,
al diablo. Pero en buena hora. Érase una vez un cierto avaro opulento que inventó un plan para sacarle de gorra una opinión médica al tal Abernethy. Con este propósito inició una conversación común y corriente en privado y le insinuó su caso al doctor, el de un individuo imaginario. Supongamos, dijo el avaro, que sus síntomas son tales y cuales. Ahora, doctor, ¿qué le hubiera sugerido usted que tomara? ¿Que tomara? Dijo Abernethy. Pues que tomara consejo, sin duda. Pero, dijo el prefecto un poco descompuesto, yo estoy perfectamente dispuesto a recibir consejo y a pagar por él. De verdad daría 50.000 francos cada centime de ellos a cualquier persona que me ayudara en este asunto. En este caso, replicó Dupin, abriendo una gaveta y sacando una libreta de cheques, ¿puede usted llenarme este cheque por la cantidad mencionada? Una vez lo haya firmado, le entregaré la carta. Yo me quedé atónito. El prefecto parecía fulminado por un rayo. Durante algunos minutos permaneció mudo e inmóvil, mirando a mi amigo con incredulidad, con la boca abierta y los ojos saliéndose de las cuencas. Luego, aparentemente recuperándose en alguna medida, tomó bruscamente una pluma y después de varias pausas y miradas vacías, finalmente llenó y firmó el cheque por 50.000 francos y se lo pasó a Dupin por encima de la mesa. Este último lo examinó cuidadosamente y lo depositó en su billetera, y luego, abriendo con llave el escritorio, extrajo la carta y se la entregó al prefecto. El funcionario se la arrebató con una expresión de júbilo, la abrió con una mano trémula, inspeccionó brevemente su contenido y luego, avanzando tambaleante hacia la puerta, salió presurosa y un poco ceremoniosamente de la habitación y de la casa, sin haber musitado una sola sílaba desde que Dupin le pidió que llenara el cheque. Cuando se hubo marchado, mi amigo entró en explicaciones. La policía parisiense, dijo, es extremadamente hábil a su manera. Son perseverantes, ingeniosos, listos y extensamente versados en los conocimientos que a sus deberes parecen exigir por principio. Así, cuando G. nos describió en detalle su modo de requisar la casa del Hotel D, sentí una confianza absoluta en que había realizado una investigación satisfactoria. En tanto se extendían sus labores. ¿En tanto se extendían sus labores? Pregunté. Sí, dijo Dupin, las medidas adoptadas no solo fueron las mejores de su especie, sino que fueron realizadas con absoluta perfección. Si la carta hubiera sido depositada dentro de los límites de su búsqueda, estos sujetos indudablemente la habrían encontrado. Yo simplemente me reí, pero él parecía hablar con bastante seriedad. Las medidas adoptadas, entonces, continuó, no solo fueron las mejores en su estilo, sino que también fueron realizadas a la perfección. Su defecto se encontraba en ser inaplicables al caso y al hombre. Hay una cierta serie de recursos altamente ingeniosos que son para el prefecto como una especie de cama de Procusto. Procusto es un notorio bandido de Ática que amarraba a sus víctimas sobre una cama de hierro y según el caso los estiraba o les cortaba las piernas para ajustarlos a su largo, a la cual forzosamente adapta sus intenciones. Pero yerra perpetuamente por ser demasiado profundo o demasiado superficial para el tema en cuestión, y son muchos los escolares que razonan mejor que él. Conoció a un niño de 8 años, cuyo éxito en el juego de pares e impares atraía una admiración universal. El juego es sencillo y no se juega con canicas. Uno de los jugadores sujeta en su mano un número determinado de canicas y le pregunta al otro si el número es par o impar. Si adivina, se gana una canica. Si yerra, pierde una de las suyas. El niño al cual aludo se ganaba todas las canicas del colegio. Por supuesto, tenía algún principio de la adivinación, y este se hallaba en la mera observación y medida de la astucia de sus contrincantes. Por ejemplo, su contrincante es un tonto consumado y levantando su mano cerrada pregunta: ¿son pares o impares?
nuestro estudiante responde impares y pierde, pero en el segundo intento gana, pues se dice a sí mismo: el tonto tenía pares en el primer intento y su cantidad de astucia es apenas suficiente para que tenga impares en el segundo, así que adivinaré impares. Adivina impares y gana. Ahora, con un tonto de un grado superior al primero, hubiera razonado de la siguiente manera: este sujeto se encuentra en la primera ocasión que yo adiviné impares y en la segunda su primer impulso será una variación sencilla de par a impar, como lo hizo el primer tonto, pero luego un segundo pensamiento le sugerirá que esta variación es demasiado simple y finalmente decidirá tener pares como antes. Así, adivina, así adivinaré pares. Adivina pares y gana. Ahora bien, el último análisis. ¿Cuál es el modo de raciocinio de este niño a quien sus compañeros denominan afortunado? Simplemente, dije yo, consiste en la identificación del intelecto del razonador con el de su contrincante. Así es, dijo Dupin al preguntarle al niño qué medios utilizaba para lograr la identificación completa en la cual consistía su éxito. Recibí la siguiente respuesta: cuando deseo saber qué tan sabio o qué tan estúpido o qué tan bueno o qué tan malvado es alguien, o cuáles son sus pensamientos en este momento, le doy forma en mi rostro, con la mayor precisión posible, a una expresión concordante con la expresión del suyo, y luego espero para ver qué pensamientos o sentimientos surgen en mi mente o en mi corazón que correspondan con la expresión de su cara. Esta respuesta del niño se halla en el fondo de toda la espuria profundidad que ha sido atribuida a la Rochefoucauld, a la Bruyère, a Maquiavelo y a la Campanella. Y la identificación, dije yo, del intelecto del razonador con el que su contrincante depende, si he comprendido bien de la precisión con que se mida el intelecto del oponente. Su valor práctico depende de esto, replicó Dupin, y el prefecto y su cohorte fallan con tanta frecuencia, en primer lugar por carecer de tal identificación y en segundo lugar por medir erróneamente, o mejor dicho, por no medir el intelecto del sujeto con quien están involucrados. Solo tienen en cuenta sus propias ideas ingeniosas y al buscar cualquier cosa oculta advierte únicamente los modos como ellos hubieran escondido. En parte tiene razón, pues su propio ingenio es fielmente representativo de las masas, de las masas, pero cuando la astucia del delincuente individual es de tipo diferente, el delincuente los embrolla, por supuesto. Esto ocurre siempre que su astucia es superior a la de ellos, y muy frecuentemente cuando es inferior. No tienen variabilidad de principios en sus investigaciones. Lo máximo que hacen cuando los apremia una emergencia inusual por medio de alguna recompensa extraordinaria es extender o exagerar sus viejas modalidades de práctica, sin alterar sus principios. Por ejemplo, en el caso de D, ¿qué han hecho para variar su principio de acción? Tanto taladrar, punzar, sondear y escrutar con un microscopio y dividir la superficie del edificio en centímetros cuadrados registrados. ¿Qué es todo esto sino una exageración de la aplicación de un principio único o conjunto de principios de pesquisa basados en el único conjunto de nociones respecto al ingenio humano, al cual el prefecto ha sido acostumbrado en su larga rutina de estudio? ¿No te das cuenta que G ha dado por sentado que todos los hombres esconderían una carta no necesariamente en un hueco taladrado, en la pata de una silla, pero al menos en algún agujero o rincón fuera del camino, sugerido por el mismo tipo de pensamiento que incitaría a un hombre a ocultar una carta en un hueco taladrado en la pata de una silla?
¿No te das cuenta? Además de que tales escondrijos tan elegantemente rebuscados se adoptan únicamente en ocasiones normales y son adoptados únicamente por intelectos normales. Porque todos los casos de encubrimiento, la disposición del artículo escondido, dispuesto de esta misma manera recherché, es presumible y de hecho puede presumir en primera instancia y así su hallazgo depende no de la astucia, sino del mero cuidado, paciencia y determinación de aquellos que lo buscan. Y cuando el caso es de importancia o lo que termina por ser lo mismo para ojos policíacos, cuando la recompensa es vasta, las cualidades en cuestión nunca han fallado. Ahora comprenderás lo que quise decir al sugerir si la carta robada hubiera estado escondida en cualquier lugar que estuviera dentro de los límites de la investigación del prefecto o, en otras palabras, si en principio de su encubrimiento hubiera cabido dentro de los principios del prefecto, su hallazgo hubiera sido indudable. Sin embargo, este funcionario ha sido engañado por completo, y la fuente remota de su fracaso se encuentra en la disposición de que el ministro es un tonto, porque ha adquirido reconocimiento como poeta. Todos los tontos son poetas. Esto siente el prefecto. Y, al asumir que todos los poetas son tontos, es culpable simplemente de una non distributio meri, que es, en francés, el original puede apostarse que toda idea pública y toda convención adquirida son tonterías, pues atraen a la mayoría. Pero, ¿es realmente el poeta?, pregunté. Yo conozco a dos hermanos, ambos han obtenido reconocimiento en las letras, y si no estoy mal, el ministro ha escrito un erudito tratado sobre cálculo diferencial. Es matemático y no poeta. Te equivocas. Yo lo conozco bien. Practica las dos ocupaciones, como poeta y matemático. Razonaría bien. Como poeta lo haría con profundidad. Como mero matemático no razonaría del todo, y así hubiera quedado a la merced del prefecto. Me sorprendes, le dije, con estas opiniones que la voz del mundo contradice. No te dispondrás a negar la idea bien digerida de tantos siglos. La razón matemática ha sido considerada durante un tiempo incalculable como la razón par excellence. Il a parier, replicó Dupin citando a Chamfort, que toite ide publique, toute convention resque, estionne sotice, car elle a convenu a plus grand nombre. Los matemáticos, te concedo la razón, han hecho su mejor esfuerzo por promulgar el error popular al que aludes, pero este no deja de ser un error por haber sido promulgado como verdad, como un arte digno de mejor causa. Por ejemplo, han insinuado el término análisis en su aplicación algebraica. Los franceses originaron este engaño particular, pero si el término tiene alguna importancia, es decir, si las palabras derivan de algún valor de su aplicabilidad, entonces el análisis expresa el sentido de álgebra, tan someramente como el término latino ambitus, o amplia ambición, como religio implica religión, o homines honesti, un grupo de hombres honorables. Puedo ver que tienes una contienda armada con algunos de los algebristas de París, dije, pero prosigue. Lo que yo disputo es la disponibilidad y por lo tanto el valor de esa razón que se cultiva en cualquier forma determinada, que sea distinta de la lógica abstracta. En particular, yo disputo contra el raciocinio deducido por estudio matemático. Las matemáticas son la ciencia de la forma y la cantidad. El razonamiento matemático es simplemente la aplicación de la lógica a la observación sobre la forma y cantidad. El gran error radica en suponer que incluso las verdades de lo que se llama álgebra pura son verdades abstractas o generales.
Y este error es tan atroz que me aterra la universalidad con que ha sido recibido. Los axiomas matemáticos no son axiomas de verdad en general. Lo que es verdadero en la relación de forma y cantidad suele ser un error craso en lo que respecta a la moralidad, por ejemplo. En esta última ciencia es generalmente falso que la suma de las partes sea igual al todo. También en la química falla este axioma. En la consideración de una motivación falla, pues dos motivaciones, cada una de un valor dado, no necesariamente tienen al unirlas un valor igual a la suma de sus valores separados. Existen muchas otras verdades matemáticas que son verdades únicamente dentro de los límites de la relación. Pero, a través del hábito, el matemático discute desde sus verdades finitas como si éstas fueran una aplicabilidad absolutamente universal, como de hecho el mundo imagina que lo son. En su erudita Mythology, Bryant menciona una fuente de error análoga al decir que, aunque no creamos en las fábulas paganas, con frecuencia lo olvidamos y hacemos inferencias de ellas como si fueran realidades existentes. William Cullen Bryant, 1794-1878, es un poeta, narrador y periodista norteamericano que llevó a cabo una célebre traducción de la Ilíada. Sin embargo, los algebristas, que son paganos, sí creen en las fábulas paganas y hacen inferencias en ellas, no tanto por un descuido de la memoria, cuando por una inexplicable pobredumbre mental. En resumidas cuentas, nunca he conocido un simple matemático que sea confiable en nada distinto a la igualdad de las raíces, o alguno que no sostuviera clandestinamente con toda su fe que x elevado al cuadrado más px fuera absoluta e incondicionalmente igual a q. Haz el experimento de decirle a alguno de estos caballeros que crees que pueden existir ocasiones en que x elevado al cuadrado más px no es completamente igual a q, y que después de hacerle entender lo que quieres decir, sal de su alcance tan velozmente que sea conveniente, pues sin duda intentará derribarte. Lo que quiero decir, dijo Dupin mientras yo no podría contener la risa ante sus últimas observaciones, es que si el ministro no hubiera sido más que un matemático, el prefecto no hubiera tenido la necesidad de entregarme este cheque. Si no hubiera sido más que un poeta, no creo que es posible que nos hubiéramos embrollado todos. No obstante, yo lo conocía como matemático y poeta y adapté mis medidas a su capacidad, con referencia a las circunstancias en las que estaba envuelto. Lo conocía además como cortesano, como atrevido, intrigante, que en francés indica que es un personaje intrigante y que enreda. Así que consideré que un hombre como él conocería a fondo los sistemas comunes de acción policial. Sin duda, debió prever, y los eventos comprueban que de hecho previó, los asaltos a los cuales estuvo sujeto. Reflexioné que debió haber previsto las investigaciones secretas de su morada, sus frecuentes ausencias nocturnas, que el prefecto aclamó como ayudas positivas en su éxito. No eran más que artificios para permitirle a la policía la oportunidad de hacer una búsqueda intensiva y así impresionarlos más prontamente con la convicción a la que, en efecto, llegó finalmente G. La convicción de que la carta no se encontraba en la casa y en sus terrenos. Sentí también que todo hilo de pensamiento que acabo de detallar algo confusamente hace un momento respecto al invariable principio de acción de la policía en sus búsquedas de artículos escondidos, sentí que este hilo de ideas habría pasado necesariamente por la mente del ministro. Esto lo conduciría imperativamente a desdeñar todos los escondrijos
comunes y corrientes. Reflexioné que él no sería tan débil como para no darse cuenta de que los más intrincados y remotos recovejos de su hotel estarían tan abiertos como el armario más común ante los ojos, las agujas, los taladros, los microscopios del prefecto. Vi por último que D sería llevado forzosamente a la simplicidad, y si no era inducido deliberadamente a ella por decisión propia. Quizás recuerdes la desesperada risa del prefecto en nuestra primera entrevista, cuando le sugerí la posibilidad de que este misterio lo estuviera desconcertando de tal manera, a cuenta de ser tan excesivamente evidente en sí mismo. Sí, le dije yo, recuerdo su hilaridad. En realidad, pensé que en ese momento empezaría a tener convulsiones. El mundo material, continuó Dupin, abunda en analogías estrictas con lo inmaterial, y así adquiere algo de la coloración de la verdad, el dogma retórico que dicta que la metáfora o el símil puede fortalecer un argumento y además de embellecer una descripción. Por ejemplo, el principio de la vis inertiae, en latín fuerza de inercia, junto con la cantidad de momento proporcional y consecuente a este, parece ser idéntico en la física y en la metafísica. No es más verdadero en la primera que un cuerpo grande sea más difícil de movilizar que un pequeño y que el subsiguiente impulso sea proporcional a esta dificultad, que el hecho de que en la metafísica los intelectos de capacidad mayor, a pesar de ser más enérgicos, más constantes y más llenos de incidentes en sus movimientos que aquellos de grado inferior, son sin embargo más difícilmente movilizados, más avergonzados y llenos de vacilación en los primeros pasos de su progreso. Es más, ¿alguna vez has notado cuál de los avisos callejeros que están sobre las puertas de los almacenes atrae más nuestra atención? Nunca he pensado sobre el asunto, dije. Hay un juego de adivinación que se practica sobre un mapa. Uno de los participantes solicita que otro encuentre una palabra dada. Puede ser el nombre de un pueblo, río, un estado o un imperio. Cualquier palabra, en fin, sobre la abirragada y confusa superficie del tablero. Un novato en este juego generalmente buscará avergonzar a sus contrincantes pidiéndoles que encuentren los nombres de letra más diminuta, pero el adepto selecciona palabras que se extiendan en caracteres grandes de un lado a otro del tablero. Estos, al igual que los avisos y pancartas callejeras con letras excesivamente grandes, escapan de la vista a fuerza de ser demasiado obvios. Y aquí la inadvertencia física es precisamente análoga a la inaprensión moral, por la cual aquellas consideraciones llevan demasiado llamativas y palpablemente evidentes en sí mismas, pasan desapercibidas para el intelecto. Pero parece ser que este es un concepto que está por encima o por debajo de la comprensión del prefecto. Ni por un momento pensó que podía ser posible o incluso probable que el ministro hubiera depositado la carta inmediatamente debajo de la nariz del mundo entero, precisamente con la intención de prevenir que cualquier parte de este mundo la advirtiera. Pero entre más reflexionaba sobre el desafiante y desvergonzado discriminatorio ingenio de D, sobre el hecho de que el documento debía estar siempre a la mano, si éste tenía intenciones de emplearlo para sus fines, y sobre la decisiva evidencia obtenida por el prefecto de que la carta no estaba escondida dentro de los límites de la búsqueda ordinaria de este dignatario, más me convencía de que para ocultar la carta el ministro recurrió al racional y sagaz expediente de no intentar esconderla del todo. Lleno de estas ideas, alisté un par de espejuelos verdes y lo visité una buena mañana,
muy casualmente en la residencia ministerial. Encontré a D en casa bostezando, extendido y pasando el tiempo sobre un diván como acostumbraba a hacerlo, fingiendo encontrarse en el máximo estado de ennui, que quiere decir aburrimiento, fatiga o lasitud. El ministro es tal vez el más vigoroso ser humano que existe hoy en día, pero solo cuando nadie lo ve. Para estar a la par con él, me quejé de mis ojos débiles y lamenté necesitar mis espejuelos, bajo cuya cubierta inspeccioné discreta y completamente el apartamento, dando la incomprensión de estar absorto únicamente en la conversación de mi anfitrión. Dediqué especial atención a un escritorio grande junto al cual está sentado D, y sobre el que estaban profusamente desparramadas algunas cartas misceláneas y otros papeles, con 1 o 2 instrumentos musicales y algunos libros. Después de un largo y muy liberado escrutinio, sin embargo, no encontré nada que allí despertara mi sospecha particular. Por fin mis ojos, en su recorrido por la habitación, se posaron sobre un insignificante tarjetero de cartón, con compartimentos de filigrana recortados del mismo material que pendía de una pequeña perilla de bronce por una sucia cinta azul, justo debajo del centro de la repisa de la chimenea. En este tarjetero tenía 3 o 4 compartimientos. Había 5 o 6 tarjetas de visita y una carta solitaria. En esta última estaba muy sucia y arrugada. Estaba rasgada casi en 2 pedazos por medio, como si la intención de rasgarla por completo en la primera instancia hubiera sido modificada o refrenada en la segunda vez. Tenía un sello negro grande que llevaba la D, cifrada de manera muy conspicua, y estaba dirigida en diminuta caligrafía femenina a D, el ministro mismo. Había sido arrojada en una de las divisiones superiores del tarjetero descuidadamente y al parecer incluso con desdén. Apenas posé mis ojos sobre esta carta, concluí que era la que buscaba. Por cierto, era completamente distinta en apariencia a aquella de la que el prefecto nos había leído tan detallada descripción. En esta el sello era grande y negro, con la D cifrada. En aquella era pequeño y rojo, con las armas ducales de la familia S. Estaba dirigida al ministro en letra diminuta y femenina. En aquella el sobrescrito dirigido a cierto personaje real era marcadamente resaltado y contundente. El tamaño conformaba el único punto de correspondencia, pero la excesiva radicalidad de estas diferencias, el mugre, la condición sucia y arrugada del papel, tan inconsistente con los verdaderos hábitos metódicos de D y tan sugerente de una intención de engañar a su observador con una impresión de la falta de valor del documento, estas cosas, sumadas a la situación brutalmente llamativa del documento que estaba expuesto por completo para la vista de cualquier visitante, y así correspondía de manera exacta con las conclusiones que yo había formado anteriormente. Estas cosas, corroboraban fuertemente la actitud de sospecha en una persona que venía dispuesta a sospechar. Prolongué mi visita todo el tiempo que pude mientras sostenía con el ministro una conversación de lo más animada sobre un tema que yo sabía muy bien nunca dejaba de interesarlo y emocionarlo. Mantuve la atención clavada sobre la carta. En este escrutinio grabé en mi memoria su aspecto externo y la manera de su colocación en el tarjetero. También, al cabo de un tiempo, descubrí un hecho que me liberó de cualquier duda trivial que hubiera podido entretener. Al examinar los bordes de la hoja, noté que estaban más desgastadas de lo que parecía necesario. Presentaba el aspecto quebrado, que manifiesta una hoja muy gruesa cuando es doblada y aplanada sobre una
abre cartas. Y luego, al doblarla en la dirección contraria, sobre los mismos pliegues o bordes, habían formado el doblez original. Este descubrimiento fue suficiente. Me pareció evidente que la carta había sido invertida de adentro para afuera como un guante. Luego vuelta a dirigir y sellar. Le deseé al ministro una feliz mañana y partí de inmediato dejando una cajita dorada de rape sobre la mesa. A la mañana siguiente regresé por la cajita de rape con gran entusiasmo. Retomamos la conversación del día anterior. Sin embargo, mientras nos entreteníamos de esta manera, se escuchó una fuerte detonación, como la de una pistola, inmediatamente debajo de las ventanas del hotel, seguidas por una serie de despavoridos gritos y alaridos de una turba aterrorizada. D se precipitó hacia la ventana y la abrió con violencia y se asomó hacia afuera. Mientras tanto, yo me acerqué al tarjetero, tomé la carta, la guardé en mi bolsillo y la reemplacé por una facsimilar que cuidadosamente había preparado en mis aposentos, imitando meticulosamente la D cifrada con un sello fabricado de pan. El disturbio en la calle había sido ocasionado por el frenético comportamiento de un hombre con un mosquete. Había disparado el arma entre una multitud de mujeres y niños. El incidente, sin embargo, no tuvo mayor consecuencia y el sujeto se alejó, pasando ante los ojos de la gente como un lunático o borracho. Cuando se hubo ido se alejó de la ventana a donde había seguido inmediatamente después de dejar el objeto en su posesión correcta. Poco tiempo después me despedí de él. El supuesto lunático era un hombre que yo había contratado. Pero, ¿por qué motivo reemplazaste la carta con una facsimilar?, pregunté. ¿No hubiera sido mejor tomarla en primera vista y partir de inmediato? D, respondió Dupin. Es un hombre en una situación desesperada y un hombre de sangre fría. Además, en el hotel no faltan criados devotos de sus intereses. Si me hubiera atrevido a realizar el arrebatado acto que sugieres, no hubiera abandonado la presencia ministerial en vida. La buena gente de París no hubiera vuelto a saber de mí, pero aparte de estas consideraciones tenía otro objeto. Tú conoces mis predisposiciones políticas. En esta materia soy partidario de la dama en cuestión. Durante 18 meses el ministro la ha tenido en su poder. Ahora ella lo tiene en el suyo, pues completamente desapercibido de que la carta no esté en su posición, procederá con sus exacciones tal y como si la tuviera. Así, inevitablemente causará su propia destrucción en un momento. Además, su ruina no será más precipitada que absurda. Está muy bien hablar del facilis descensus Arbeni, que en latín significa el fácil descenso al Averno. Pero en todos los tipos de escalada, como dijo Catalani del canto, es mucho más fácil subir que bajar. En la presente instancia no siento ningún tipo de compasión, al menos ningún tipo de lástima por aquel que desciende. Él es este monstrum horrendum, un hombre genio sin principios. Debo confesar, sin embargo, que me encantaría conocer el carácter preciso de sus pensamientos, cuando, desafiado por aquella a quien el prefecto llama un cierto personaje, se vea reducido a abrir la carta que yo dejé en el tarjetero. ¿Por qué? ¿Escribiste alguna cosa en ella? Bueno, no me pareció del todo correcto dejar el interior en blanco. Eso hubiera sido insultante. La verdad es que alguna vez en Viena, D me hizo una jugada sucia ante la cual le dije muy jovialmente que la recordaría. Así, como sabía que el ministro sentiría cierta curiosidad por conocer la identidad de la persona que le había dado gato por liebre, me pareció sería una pena no dejarle una pista. Él conoce bien mi letra manuscrita y así me limité a copiar en todo el centro de la página blanca estas palabras: un design si funesti sil ens digne
de Atre ex digne de Tieste. Se puede encontrar en el Atre de Crevillon. ¿Qué significa? Un designio tan funesto, si no es digno de Atreo, es digno de Tieste. Se puede encontrar en el Atre de Crevillon, septiembre de 1844.